Pobreza, corrupción y muertes en República Dominicana. ¿Qué nos espera? La pobreza, corrupción e inestabilidad social en República Dominicana afectan gravemente a la población, con un 30% viviendo en pobreza y más de 3.000 muertes anuales por accidentes de tránsito. La corrupción deteriora infraestructuras y servicios, exacerbando la crisis. Se requiere acción urgente para combatir estos problemas y asegurar justicia social. En este tercer episodio de este podcast, Las noticias para nosotros los tontos, vamos a estar analizando brevemente la pobreza, la corrupción y fatalidades con una mirada hacia el futuro. Vivimos en un país lleno de potencial, pero también plagado por tres desafíos profundos: la pobreza, la corrupción y la inestabilidad social. ¿Qué sucede cuando estos elementos se entrelazan? ¿Cuál es el verdadero costo humano de esta combinación? Analicemos juntos las cifras, sus causas y posibles consecuencias. Estos datos estadísticos se pueden encontrar en la página oficial de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, conocido por sus siglas ONE. Las estadísticas más recientes revelan que el 30% de los dominicanos vive en situación de pobreza, con mayor impacto en las zonas rurales. Los accidentes de tránsito, principalmente en motocicletas o motoconchos, como les decimos, han alcanzado niveles alarmantes, situando a la República Dominicana entre los países con tasas más altas a nivel mundial. Los accidentes de tránsito son la principal causa de muertes violentas. Anualmente, más de 3.000 personas pierden la vida en estos accidentes. Las víctimas son jóvenes entre 20 y 35 años, lo que afecta gravemente a la fuerza laboral y el desarrollo económico. Voy a dar un ejemplo usando el día a día que ilustre las estadísticas que he mencionado. Un día en la vida de Miguel. Miguel es un joven de 24 años que vive en una zona rural en República Dominicana. Como parte del 30% de dominicanos que viven en situación de pobreza, trabaja como repartidor usando su motocicleta, el único medio de transporte que puede costear. Cada mañana, Miguel recorre más de 80 kilómetros por carreteras en mal estado, sin señalización adecuada y con poco mantenimiento. República Dominicana tiene una de las tasas más altas de accidentes de tránsito a nivel mundial, principalmente en motocicletas. Hace 2 semanas, el primo de Miguel, de 22 años, falleció en un accidente similar. Se convirtió en una de las más de 3.000 personas que pierden la vida anualmente en estos accidentes. Como la mayoría de las víctimas era un joven entre 20 y 35 años, lo que representa una grave pérdida para la fuerza laboral del país y su desarrollo económico. Esta realidad refleja cómo los accidentes de tránsito se han convertido en la principal causa de muertes violentas en el país, afectando profundamente a familias como la de Miguel, o la de María, o la de Yocasta, o la de Edgar, que ahora debe enfrentar no solo la pobreza, sino también la pérdida de sus seres queridos. Y esta es una historia acerca de alguien así aleatorio, alguien totalmente desconocido. Este Miguel puede ser tú. Y es simplemente eso, cultivar la empatía, porque no es algo que nace,
es algo que se cultiva, se siembra, se crece y se cuida. Muertes, detalles y causas. Ahora vamos a hablar de el 80% de las víctimas son hombres jóvenes, evidenciando una crisis de seguridad vial con clara dimensión de género. Las causas principales son conducción imprudente, consumo de alcohol, infraestructura vial deficiente y escasa aplicación de las leyes. Sabemos que existen los peajes también. La pobreza agrava esta situación. Muchos trabajadores informales dependen de motocicletas para su sustento diario, lo que los expone a mayores riesgos. Quizás tú tienes un primo que tiene un motor, o quizás no solamente uno, quizás son 10 y tienen cada uno su motor. O quizás tú no tienes ninguno y a ti no te importa lo que le pase a esta gente. Como había comentado, otra causa que se debe mantener pendiente es la corrupción. La corrupción e inestabilidad. La corrupción deteriora la calidad de infraestructuras y servicios básicos, provocando más accidentes y condiciones precarias de vida. Los fondos, el dinero destinado a seguridad vial, educación y salud, se pierden por la corrupción, lo que agudiza la pobreza y genera inestabilidad social. Los escándalos recientes en seguridad social y el sistema educativo demuestran el impacto directo de la corrupción en los más vulnerables. Tú, yo, los niños que se fueron a la cama sin cenar, o los niños que se fueron de sus casas sin desayunar a la escuela, a donde no les van a enseñar todo lo que esperas. Hace varias semanas, en una entrevista, una de las representantes del grupo Participación Ciudadana, Lady Blanco, en una entrevista que ofreció para el grupo de El Despertador, Lady Blanco manifestó su preocupación por la ausencia del feminicidio en los nuevos proyectos del Código Penal, lo que considera un retroceso significativo. No es que esto sea correcto simplemente porque ella lo diga, pero porque es sentido común. Y al parecer, el hecho de que es sentido común y hemos hecho, lamentablemente, de los feminicidios algo familiar, algo común, algo normal, eso es horrible. No solamente te quieren por debajo de ellos, a ti, mujer, no solamente te quieren por debajo de sus pies, también te quieren hacer entender que si no te comportas como ellos quieren que te comportes, te van a matar porque no eres una buena mujer. Y eso es algo que ninguna persona se merece. Oye, créeme, hay otros hombres y mujeres, si tú quisieras explorar otras cosas, porque la vida es corta. Hay mucha gente allá en la calle, mucha gente que si tú te sientas un día y decides compartir y decir, ¿sabes qué? Voy a darle 2 horas de mi vida a esta persona para yo escucharlos, para que ellos también puedan escucharme a mí, para yo ganarme esta confianza, para yo entender que está bien comunicarse, está bien decir lo que sientes y está bien alejarte cuando el hombre que te ama también te amenaza. En este caso estamos hablando de los feminicidios, así que los hombres, ustedes necesito que cojan un ticket y se me vayan de ahí, coñazo. Es que con la mano que te dan de comer, ¿cómo es posible que con esta misma mano te golpeen, te quieran lastimar a propósito incluso? Esa liberación de adrenalina mientras ellos demuestran que te pueden agredir, que te pueden hacer daño y que según ellos nadie te va a defender. Lo primero es que si necesitas ayuda,
El Ministerio de la Mujer en la República Dominicana tiene números telefónicos que pueden contactar, a los cuales voy a dejar debajo en la descripción. Lo segundo es que tú no estás sola. Primero, quiero que entiendas que tú no eres la primera ni la última que ha sufrido violencia por ser mujer, por querer trabajar, por querer simplemente salir sola con amigas, pero que no puedes porque pueden violar, pueden matar, cortar el pelo y tirarte para el canal, o para el matorral, o para el cañaveral, o para la mar, o para el río. Tienes que entender que tú eres responsable de tus decisiones. No para usarlo como que te debes culpar. Ay, sí, es mi culpa, la mía culpa. No es a lo que me refiero. Cuando digo que eres responsable de tus decisiones, de las que has hecho y de las que vas a hacer, es porque quiero darte agencia, quiero darte el poder otra vez a ti, devolvértelo a tus manos, porque hasta ahora las oraciones y los rezos no han hecho efecto, y tú lo sabes, no te engañes. La realidad es clara, 2 más 2 son 4, o tú me vas a decir a mí que 2 más 2 son 5. ¿En qué mundo? Porque en este mundo donde estamos viviendo ahora, no lo es. Alguien que te ama tampoco te va a hacer sentir que tienes que matar. Siguiendo con el análisis, la señorita Lady Blanco alertó sobre las interpretaciones ambiguas en las nuevas regulaciones que podrían penalizar incluso métodos anticonceptivos básicos como la píldora del día después. Entonces, esto es algo que más o menos, supongo que la parte anterior, el gobierno dominicano te quiere controlar hasta el derecho de poder tomarte una pastilla anticonceptiva. Imagínate que tú vayas un domingo a la playa y que tú quieres ir sola porque te da la gana, y que por allá un grupo de tigres, un grupo de hombres, ellos no les dé la gana de dejarte sola, de dejarte vivir tu vida porque tú te la mereces, pero no, ellos no te consideran así. Y no es que todos los hombres son así, porque pensar que todo el mundo es de una forma es también tener una mente pequeña. No voy a usar el dicho por uno no pueden caer todos, porque eso suena como estúpido, aunque es cercano a lo que voy a decir. Tú no puedes generalizar. Tú no puedes decir que todos los haitianos son ladrones, porque no lo es. ¿Acaso todos los dominicanos son ladrones? Tú eres ladrón, tú eres ladrona. Eso de generalizaciones apresuradas es algo que tú sabes que tienes que manejar y lo estás dejando pasar. Así que mira a ver si pones las manos donde tienes que ponerlas y la cabeza también donde tiene que estar. La vida es muy bella y muy bonita, pero si te quieren dejar impuesta el deber como derecho de quedarte embarazada y traer a un hijo o hija o hije, lo que te dé tu gana, traerlo a este mundo, es lo más sádico y lo más sanguinario, entre muchas cosas sanguinarias, que un gobierno puede hacer para controlar tu propio cuerpo. Lady Blanco enfatiza la necesidad de visibilizar la violencia de género y exige leyes claras y precisas para proteger los derechos de las mujeres. Con una mirada hacia el futuro, quiero enfatizar que sin un combate efectivo contra la corrupción, aumentarán las desigualdades, el pobre se hará más pobre y el rico más rico, afectando principalmente a los más vulnerables, a los que tienen menos: ancianos, jóvenes desempleados y familias en extrema pobreza. La clase media sufrirá mayor presión económica y social, incrementando su vulnerabilidad y riesgo de caer en la pobreza. La creciente inestabilidad podría erosionar la confianza en las instituciones, desencadenando un ciclo de violencia, inseguridad y emigración masiva. Quiero terminar con estas palabras. La ruta es clara. Todos, en su sano juicio, sabemos que debemos combatir la corrupción, asegurar la inversión responsable en infraestructura y garantizar justicia social y equidad. Sin acción inmediata, nos espera un futuro más incierto, con una sociedad fragmentada y una clase media debilitada, incapaz de alcanzar su pleno potencial.
¿Estamos listos para exigir y lograr estos cambios necesarios? Yo creo que sí. Yo creo en ti. Y sobre todo yo creo en mí.